Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría y amor. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría y amor. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría y amor. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría y amor. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso es, desde el cielo reinas ya con sabiduría. Mi Dios poderoso es. Algunos hermanos de la congregación en este mes que terminó, aún este domingo 2 de marzo, todavía tenemos un tema sobre el Salmo 23 de Jehová es mi pastor. Quiero agradecer, ¿verdad?, a los hermanos varones que tuvieron a bien preparar algunos sermones sobre estos versículos. Quiero agradecer, ¿verdad?, a los hermanos que presentaron temas como estos: Jehová o Dios como pastor y Cristo como pastor sustentan la vida del creyente. Otro tema que presentaron los hermanos: Dios como pastor y Cristo como pastor ofrecen descanso al alma. Otro tema que presentaron los hermanos: Cristo como pastor y Dios como pastor confortan en el desánimo a las ovejas. Estamos hablando, ¿verdad?, de la iglesia, o en el Salmo hace mención de los creyentes como ovejas. Y otro tema, hermanos, fue que Dios como pastor y Cristo como pastor guían a lo excelente. Y el tema de hoy, hermanos, que su servidor presentará, lleva como título: Dios como pastor o Jehová como pastor de las ovejas nos alientan, ¿sí? Nos alientan. Y qué importante, hermanos, es el aliento que debemos de recibir como cristianos, porque la vida tiene momentos en los cuales tenemos que dar un poquito más de esfuerzo para seguir adelante en la vida cristiana. Voy a leer, porque ya será el último mensaje de el Salmo 23. Voy a permitirme leer este salmo, hermanos, para luego decirles cuál es el verso en el cual voy a exponer un sermón textual. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El versículo que corresponde al tema de esta ocasión, hermanos, es el versículo 4. Si usted tiene abierta la escritura, lo puede leer. Lo voy a leer en la versión, la Nueva Versión Internacional, y lo voy a leer también en la versión Reina Valera 60.
Dice Reina Valera 60, el Salmo 23 y verso 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y en la Nueva Versión Internacional dice el mismo versículo, dice: aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estarás a mi lado. Tu vara de pastor me reconfortará. Eso es lo que dice en esta versión, Nueva Versión Internacional. Hermanos, qué interesante es estudiar la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos asuntos tan necesarios llegan a la vida del creyente cuando hay una serie de mensajes organizados de tal manera que la iglesia se alimente, se conforte, no desmaye, sino que siga adelante? Creo que los temas que se escogieron de este salmo fueron unos mensajes que estuvieron completos, porque ese es el propósito de Dios y es el propósito de Cristo, estar con nosotros y apoyarnos, ¿verdad? Confortarnos, animarnos a seguir adelante, a no desmayar, porque Cristo es nuestro pastor y nosotros, hermanos, somos sus ovejas. El primer pensamiento que David escribió de este salmo, verso 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Hermanos, este versículo hace pensar al cristiano o a nosotros, nos hace pensar de una manera muy seria cuando lo leemos, porque en realidad está hablando, hermanos, de un hombre que en este pasaje habla que él no tiene temor. Pero, hermanos, quienes estudiamos la Escritura y lo miraremos en este sermón, nos vamos a dar cuenta que en realidad este hombre llamado David, en el recorrido de su vida, sí tuvo temor, y en más de una ocasión. Sin embargo, en este pasaje que estamos en esta mañana tomando para el mensaje, para la predicación, hermanos, ¿verdad? Fíjense cómo dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. Para poder entender a David, es necesario, ¿verdad?, sobre todo en este texto en el cual voy a exponer este mensaje, para poder entender a David, hermanos, es necesario saber en qué tiempo está hablando él. David está hablando en forma singular, es él el que está hablando, y lo está hablando en una forma indicativa, dando señal de que él es el que está expresando precisamente este asunto que debe ayudarnos a todos nosotros los cristianos en nuestra vida personal. Repito, ¿sí? David presenta este mensaje en un lenguaje singular y, hermanos, en una forma indicativa. Podríamos decir un futuro indicativo. Pero también es necesario entender cuándo y en qué situación se encontraba este hombre para expresar esta primera parte del versículo. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué expresa este hombre esas palabras? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Bueno, hermanos, ese momento cuando David fue inspirado para escribir este salmo, y en especial estos versos que he estado leyendo, él tuvo un momento en su vida en el cual hasta tuvo que expresar cierta locura en su conducta. Fíjense, tuvo que expresar cierta conducta.
Pero ¿por qué esa conducta de locura? Bueno, sucede que David andaba huyendo, ¿verdad?, del rey Saúl porque lo quería matar. Saúl lo quería matar. Y andaba huyendo. Y en una de las muchas ocasiones, David, huyendo, llega hasta un lugar muy hermoso, ¿verdad?, en aquel tiempo, que se llama Gat. Y en aquel lugar, llamado Gat, había un rey que se llamaba Aquis, o Aquis. A mí me suena más como Aquis. Este hombre se sorprende cuando ve a David, porque él sabe que anda en peligro, porque Saúl lo quiere matar. Cuando lo ve frente a él, le dice, ¿alguien viene contigo? Como diciéndole, ¿alguien te está protegiendo? Y David dice, no, solo. ¿Qué es lo que pasa? En ese momento David entiende que está en peligro. Y como está en peligro, inmediatamente, ¿verdad?, trata de mostrar una locura. Y el rey dice, ¿por qué es que me han permitido que este hombre llamado David llegue hasta en mi presencia si es un loco? Y David comenzó a hacer, desfigurar, a pintar y a hacer cosas ahí como un loco. Pero ¿saben por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Les voy a decir por qué. Porque el miedo, hermanos, tiene un significado muy crítico en cualquier persona. En ese momento, David tuvo miedo, tuvo temor. ¿Y saben ustedes qué pasa, hermanos, cuando hay miedo? El miedo es una emoción que todos llegamos a tener. Se presenta como una emoción, hermanos, que causa un efecto tan drástico en nuestra vida que muchas veces puede traer consigo tristeza. En otras ocasiones, hermanos, puede provocar desánimo. Y en otras ocasiones, hermanos, el miedo puede hasta provocar cierta locura, que es lo que pasó con este hombre llamado David. Entonces David tuvo temor. Aunque él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, David tuvo temor. Y así lo registró, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 21, verso 12, ¿sí?, hasta el 15. Voy a leer el verso 12. Dice, hermanos, solamente para dejarlo como una referencia. Dice, y David puso en su corazón estas palabras, dice, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Él sabía por qué. ¿Saben ustedes, hermanos, que David pues había provocado cierto celo, cierta envidia contra el rey Saúl? Porque decía un cántico por ahí que Saúl mató sus cientos y David sus miles, algo así decía ese pasaje, haciendo como al rey Saúl menos que a David. Y entonces era una de las razones, no era la única. Aparte, ¿verdad?, los filisteos tenían ya en mente aprender. Por eso cuando llega allá a esa ciudad de Gat, que es un territorio de filisteos, él, ¿verdad?, comienza a tener temor. Porque recuerden que él había derrotado a uno de los grandes líderes de los filisteos. ¿Se acuerdan, verdad, quién fue? Sí. Y entonces estaban buscando la manera de vengar, de matar a ese hombre llamado. Pero, ¿cómo es que encontramos en este personaje, en ese momento de su vida, que él dice, no tengo ningún temor aunque ande en valles de sombra de muerte, yo no tengo miedo, pero ahora se encuentra con un problema en su vida y tiene miedo? Hermanos, es que así es la vida. En la vida, hermanos, muchas veces nosotros llegamos a tener temor. Y es que el temor, hermanos, no es exclusivo del ser humano. No crean que nada más los humanos tenemos miedo o temor. En nuestro tema, que es de acerca de las ovejas, ¿saben ustedes que las ovejas también tenían temor? Tenían miedo, las ovejas
también sufrían de miedo. Los animalitos, hermanos, también sufren de miedo. No solamente las ovejas, los gatos, los perros, los animales también tienen miedo. ¿Por qué? Porque el miedo no es exclusivo, hermanos, del ser humano. El miedo todos lo podemos padecer. Entonces, los filisteos querían matar, ver muerto a David. Saúl lo quería matar. Pero él dice, no temeré mal alguno. En un lenguaje, como dije hace un momento, en un lenguaje muy propio, muy singular, ¿sí? Y con una expresión, hermanos, muy clara, o sea, en forma indicativa. Está indicando a qué es a lo que no le tiene miedo. David, hermanos, sí tuvo temor. Y él es el que nos presenta el Salmo 23, en donde presenta a Dios, a Jehová como su pastor. Es que, hermanos, David, en ese temor que tuvo, algo tenía que hacer en su vida. Mencionábamos hace un momento cuál es el trabajo del pastor: proteger a las ovejas, animar a las ovejas, alimentar a las ovejas. Pues David, que él sabía que Jehová era su pastor y tenía temor, él tenía que hacer algo. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? David, hermanos, tuvo que poner confianza o su confianza en Dios. En ese momento crítico en el cual él estaba huyendo, en ese momento crítico en el cual, ¿verdad?, estaban procurando encontrarlo para darle muerte. Él tuvo que poner su confianza en Dios. Hermanos, esto definitivamente es algo que nosotros tenemos que entender. Cuando nos llega, hermanos, el miedo, el temor a lo que sea, ¿sí?, a la muerte, a alguna enfermedad incurable, a una situación muy precaria en nuestra vida, hermanos, que nos hace, ¿verdad?, que nos pongamos tristes, que nos provoca, hermanos, cierto desánimo para ya no seguir adelante. Hermanos, tenemos que confiar en Dios. David confió en Dios. En los Salmos, hermanos, está lleno de palabras en las cuales David expresa esa confianza tan grande que depositó en Jehová como su pastor. Por ejemplo, en el Salmo 56, en los primeros 3 versículos, este hombre llamado David expresa unas palabras muy hermosas acerca de la confianza que tenía en Jehová como su pastor. Y dice, estos versículos, dice, en el día que temo, le dice a su pastor, a Jehová, le dice, yo en ti confío. Usted puede leer este pasaje. Sí, el Salmo 56 y verso 3. En el día que temo, yo en ti confío. Es, hermanos, un consejo muy sabio. David lo experimentó en su vida. Él sabía los peligros en los que se encontraba. Sin embargo, hermanos, él sabía que tenía un pastor y que ese pastor era Jehová. Y que tenía que confiar en su pastor, porque el pastor, como decía hace un momento, guía, protege a sus ovejas, las alimenta. Hace tantas cosas el pastor en favor de sus ovejas, hermanos, que si nosotros vemos esta enseñanza como una alegoría para nosotros, hermanos, pues Dios, hermanos, se presenta en nuestra vida dándonos todo eso que el pastor hacía por sus ovejas. Por eso David dice, el día en que temo, pues en ese día yo confío en Dios. ¡Qué hermoso! Y en el verso 4 dice, en Dios alabaré su palabra. ¿Qué puede hacerme el hombre si yo confío en Dios? Fíjense, hermanos, qué hermosas palabras expresa este hombre llamado David. Así que David, aunque andaba en valles de sombra de muerte, tuvo miedo a la muerte. Yo sé, hermanos, que nosotros como cristianos no debemos de tener miedo a la muerte, porque tenemos un pastor que nos va a guiar
¿sí? A un lugar más excelente, que es el cielo. Pero hermanos, debemos de estar seguros que verdaderamente Cristo es nuestro pastor, que Él es el que nos está guiando en este recorrido, en este valle tenebroso en el cual estamos viviendo, que es el mundo. Estar plenamente convencidos de que Cristo es nuestro pastor y Él nos está guiando en este mundo tan difícil, hermanos, que aunque a veces nosotros no provocamos eso difícil del mundo, porque somos cristianos, pero como estamos en el mundo, lo difícil del mundo muchas veces nos llega a afectar en nuestra vida. Entonces el miedo, hermanos, es una emoción, ¿sí? Pero a mí lo que más me llama la atención de este tema es la seguridad con la que David dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pone, hermanos, a Dios como su pastor. Y David se pone como oveja. Miren, hermanos, el contraste. Tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo, le dice David a Jehová, porque tú estarás conmigo. Estas palabras, cuando yo las estaba leyendo y meditando para poder platicar un poco sobre ellas, pensé, ¿qué expresan estas palabras de David? En los momentos difíciles, cuando él dice, ¿verdad?, que confía en Dios, hermanos, y expresa que Jehová como pastor va a estar con él, ¿qué expresan? Hermanos, pues expresan confianza. Cuando él dice que Jehová como pastor va a estar con él, expresan confianza. Tiene a Jehová de su lado. Está Dios de su lado. Nosotros también, hermanos, como ovejas del Señor, en los momentos difíciles, debemos de confiar, pero estar plenamente seguros de que Cristo, de que Dios, de que el Espíritu Santo está con nosotros, anda con nosotros, vivimos en ellos. Por eso David, cuando dice, porque tú estás conmigo, a mí me hizo pensar, ¿qué quieres decir, David, con esto? Bueno, que él puso su confianza en Dios como su pastor. Eso es lo que quiere decir aquí. Y lo dice este salmo, ¿verdad?, que acabo de leer. En el día que temo, yo en ti confío, dice David. ¿Sí? Y dice, y en Dios alabaré su palabra. Y en Dios he confiado y no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre?, dice este hombre llamado David. Así que, hermanos, en la vida que nos está tocando vivir y que es hermosa, yo valoro, en mis últimos años, valoro aún más la vida que tengo. No solamente mi vida biológica o física, sino valoro la vida espiritual, mucho más. Porque yo sé, hermanos, yo sé que esta vida física tiene un final, pero sé que esta vida espiritual es infinita, y eso es lo que yo tengo. Se quedará mi cuerpo, pero mi vida espiritual seguirá viviendo y seguirá existiendo. Entonces todos, hermanos, en algún momento de nuestra vida tenemos miedo, aunque digamos, yo no tengo miedo. Todos llegamos a tener miedo en algún momento de nuestra vida. Aunque, como dice la Nueva Versión Internacional, aunque si voy por valles tenebrosos, dice este pasaje, dice, no temeré peligro alguno. Sí hay, hermanos, sí hay ese miedo, sí existe. Pero si Dios está de nuestra parte, si Dios está con nosotros, hermanos, qué bendición tan grande. Salmo 23 es un salmo de mucho consuelo, porque debemos de considerar a Dios y a Cristo como los pastores de nuestra vida cristiana. El Salmo 34, hermanos, el Salmo 34, verso 4 hasta el 9, una vez más David retoma palabras de confianza en su pastor, en Jehová. Él no se equivocó cuando dijo, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Y está incluyendo entre esas cosas que no le iban a faltar, está incluyendo palabras como estas en las cuales él está desbordando
su confianza y la certeza de que Dios está con él. Miren lo que dice este salmo, Salmo 34, versos 4 al 9. Léanlo con mucho cuidado, porque es parte del sermón y parte de la enseñanza de esta mañana. Dice David, busqué a Jehová y él me oyó. ¿Cuándo? Cuando estaba en peligro, cuando tuvo miedo, cuando estaba expuesto a recibir la muerte por parte de los filisteos o por parte de Saúl. Sin embargo, hermanos, miren cómo se expresa. Dice, yo busqué a Jehová y él me oyó. Dice, y me libró, dice, de todos mis temores. Sí, sí es cierto, no temeré mal alguno, pero tuvo temor. Pero ¿qué es lo que hizo cuando llegó el temor a su vida? Hermanos, lo que hizo fue confiar y asegurarse que verdaderamente el pastor estaba de su lado. Por eso dice, y me libró de todos mis temores, dice el salmista. Sigue el verso 5 diciendo, los que miraron a él, dice, fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y lo oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Dice, y lo libró de todas sus angustias. Hermanos, quiero decirles algo muy importante. Tenemos que asegurarnos, fíjense bien, de dos cosas. De la confianza que tenemos en Dios o en Cristo como nuestro pastor. La segunda, de estar seguro que el pastor nos está guiando, va al frente de nosotros. Estas dos cosas son importantes. Recuerdo, entre paréntesis, para abrir una pequeña ventanita a lo que estoy explicando. Recuerdo aquella ocasión cuando Moisés se encontraba en las colinas del Sinaí con todo el pueblo, iban camino a la tierra prometida. Y en ese momento llegó el temor a Moisés, el miedo a Moisés. Y tiene, hermanos, que acudir a Jehová como su pastor para pedirle que vaya con él en esa misión de poder seguir peregrinando hasta llegar a la tierra de Canaán. Y David le dice, ¿verdad?, que si tú no me vas a acompañar, ¿sí?, yo no voy a proseguir. Y hermanos, es importante esta expresión. Si estos hombres, como David, dijeron, yo confío porque tú estás conmigo, y tú, Dios, si no vas conmigo acompañándome para llevar a este pueblo hasta la tierra prometida, yo no prosigo, yo ya no sigo. Hermanos, qué importante entonces es que estemos plenamente convencidos de que estamos confiando en nuestro pastor y que nuestro pastor nos está guiando porque está de nuestro lado. Quisiera leer este pasaje de David, hermano, de Moisés, porque miren, me llama mucho la atención. Es que todos los hombres que confiamos en Dios, ya sea en el pasado o en el presente, hermanos, tenemos que implorar la presencia de Dios para poder avanzar en la vida. En esta vida cristiana, hermanos, muchos lo expresan, ¿verdad?, como una vida sin ningún problema, sin ningún temor, sin ningún miedo. Yo digo lo contrario. Es una vida, hermanos, de valles oscuros, de momentos difíciles, de situaciones, hermanos, que muchas veces no los conocemos, esas situaciones difíciles, hasta cuando las estamos viviendo. El que ha andado por esos valles tenebrosos como David sabe de qué está hablando. Cuando una persona está expresando de lo difícil que ha sido para él recorrer su vida en este camino al cielo, es el único que puede expresar con seguridad cuántas dificultades en su vida ha encontrado para poder avanzar. Y es lo que expresa David y es lo que expresa Moisés. Miren, Moisés entonces dice, si tú no vas conmigo, Jehová, yo no voy a seguir adelante.
Usted lo puede leer, es en el libro de Éxodo, capítulo 33. Éxodo 33, los versos 12 al 16. Moisés está en el Sinaí, al pie del Sinaí, ¿verdad? Y ya está en un momento en el cual está desanimado, tiene miedo, no sabe qué es lo que va a pasar. Pero miren cómo se expresa aquí. Usted puede leer toda la historia desde el verso 1, ¿no? Yo solamente estoy tomando los versos del 12 al 16. Dice el verso 12, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Enfatizo, hermanos, esta parte porque es importante. Dios está de nuestra parte. Él está de nuestro lado. Y así lo expresó David, y así dijo Moisés. Qué importante es que Dios fuera el que estuviera al lado de él para poder continuar en esta vida. Hermanos, no es tan sencillo a veces pensar en que cada uno de nosotros decir solamente, Cristo es mi pastor y nada me va a pasar. No, el ser cristiano no está exento de que nada malo le va a pasar. Yo soy cristiano por más de 50 años y yo no puedo vanagloriarme y decir, a mí nunca me ha pasado nada como cristiano. Al contrario, como cristiano me ha llovido miles de cosas, pero ninguna de ellas me ha disuadido para dejar, hermanos, no de decir, sino de demostrar que soy un cristiano. Entonces, hermanos, Cristo como nuestro pastor, ¿sí?, tomó la forma de oveja. Fíjense, qué enseñanzas las de este hombre llamado David. Cristo, hermanos, como pastor, tomó la forma de oveja, ¿sí? Y, hermanos, y tuvo su vara y su cayado, como dice el pasaje, hermanos, para darnos aliento, para infundir aliento, para inyectarnos aliento. El pastor, hermanos, tiene entonces no solamente la vara, ¿sí?, con la cual nos va a guiar, sino también, hermanos, va a estar con nosotros. Entonces, hermanos, a causa de los momentos difíciles que llegáramos a tener como ovejas, o si por algún momento tan difícil de sobresalir de él, o de que nos haya vencido, hermanos, nos descarriamos como ovejas del redil de Cristo, hermanos, el pastor siempre va a tratar de traernos consigo, ¿sí?, para poder, hermanos, no perdernos, porque él, ¿sí?, él se puso como oveja para sacrificarse, ¿verdad?, no solamente como pastor, para quitar nuestros temores, hermanos, como ovejas descarriadas, y como pastor, hermanos, hacer todo lo posible con todas las herramientas divinas que tiene, hermanos, para podernos retornar de nuevo a su redil o a su iglesia. El pastor siempre va a traer consigo estas herramientas, la vara y el cayado. A veces, hermanos, cuando leemos estas palabras, necesitamos, hermanos, entender a qué hace referencia el Señor con esto. Bueno, hermanos, cuando habla de la vara y el cayado, hermanos, tenía un propósito muy especial. Al pastor le servían, y les sirve en este momento a Cristo como nuestro pastor, hermanos, para guiarnos como sus ovejas, para darnos protección. La vara y el cayado, hermanos, hacen alusión o indican, hermanos, la protección, hermanos, ¿sí?, que Dios nos da, ¿sí?, la tranquilidad que Dios nos da como sus ovejas, el alimento, hermanos, a donde nos conduce como sus ovejas. Jehová verdaderamente es nuestro pastor
Si Jehová es nuestro pastor, hermanos, entonces hagamos propias las palabras de David. ¿Cuáles palabras? En los momentos difíciles, confío en ti. Quiero estar plenamente convencido que tú me estás sosteniendo, ¿sí? Con esa vara y con ese gancho que atoraba a las ovejas para que no se descarriaran. Así me tiene el Señor, pero el gancho del Señor es el amor. El amor con el cual, hermanos, Él nos da la protección como pastor y nos da la tranquilidad. Cristo es el buen pastor. Así lo expresó Él, y Él dio su vida por nosotros. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Qué más queremos? Merecemos que Cristo sea nuestro buen pastor. No es solamente cualquier pastor, es nuestro buen pastor. Por todo, hermanos, lo que Él hace por nosotros. Hace un momento estaba diciendo todo, ¿verdad? Lo que Él ha hecho por nosotros. Miles de cosas hizo por nosotros. Pero ahora, hermanos, sigue Él todavía haciéndolo. Entre Cristo y sus ovejas, o sea, entre nosotros y Cristo, hermanos, tenemos que mostrar una intimidad, ¿sí? Debe de haber una íntima relación, para que sea más claro, una íntima comunión entre el pastor y las ovejas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Para que haya obediencia. Porque si nosotros, hermanos, no tenemos esa íntima comunión, esa íntima relación con Dios, hermanos, entonces estamos dando a entender que el cuidado del pastor, hermanos, no está haciendo ningún efecto, porque no estamos obedeciendo como ovejas de su iglesia o como ovejas de su redil. Cristo dijo entonces, hermanos, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Sí, algo así dice. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Usted conoce a Cristo como su pastor? ¿Cristo lo reconoce a usted como una de sus ovejas? Ahí es donde está el asunto, hermano. ¿Sí? No basta con que diga, yo soy una oveja de Cristo. ¿Me reconoce Cristo como una de sus ovejas? Estoy como parte de las ovejas del Señor, estoy recibiendo del Señor, ¿verdad? Primero, estoy recibiendo sustento para mi vida de Cristo como pastor. Cristo como pastor verdaderamente le está trayendo paz, descanso. Un descanso, hermanos, sí, a nuestra alma. Nuestra alma está tranquila. Hermanos, hace un momento cantábamos unos himnos, 76. Cuando estemos, hermanos, con el Señor va a haber muchas sorpresas. Muchas sorpresas, hermanos. Porque habrá muchas de las ovejas, ¿sí?, allá en la eternidad, que se van a dar cuenta que no fueron ovejas. O como dijo el Señor en aquella ocasión cuando nos advierte, hermanos, de lo importante que es tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque, hermanos, hay ovejas, hubo ovejas y puede haber ovejas, hermanos, que se visten de lobos, pero muestran ser ovejas. Cristo le dijo, ya estoy terminando, Cristo le dijo a sus discípulos, guárdense, tengan cuidado de los falsos profetas, ¿sí? Porque vienen a ustedes vestidos, dice, como ovejas. En aquel día, de acuerdo al canto 76, va a haber muchas sorpresas. Habrá, ¿verdad?, ovejas que van a estar en la eternidad, pero que en realidad fueron lobos aquí en la tierra. Cristo lo dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos feroces, rapaces, que quieren destruir. Eso lo dice el Señor en Mateo 7:15. En Mateo 10, versos 16 al 18, dice el Señor, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas.
y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en las sinagogas nos azotarán. Le dice a sus discípulos estas palabras. Y aún ante los gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Cristo, hermanos, como nuestro pastor, nos cuida, nos alienta, ¿sí? Está de nuestro lado, nos impulsa, hermanos, ¿a qué? Nos impulsa a la victoria. Cristo como pastor, hermanos, no viene detrás de nosotros, sino va al frente de nosotros. El pastor siempre debe de ir al frente de las ovejas, no atrás de las ovejas. Cristo va siempre al frente de la iglesia. Cristo como pastor, hermanos, nos inyecta de ánimo en nuestras debilidades. Cristo, hermanos, como pastor, hermanos, nos da esa paz espiritual. Pero no solamente esa paz espiritual, hermanos, que todos anhelamos, porque no puede haber paz espiritual, hermanos, si se mezcla, ¿verdad?, lo emocional. Entonces Dios nos da paz espiritual, pero también nos da paz emocional. Cristo como pastor, hermanos, lo más hermoso, que es lo que he estado, hermanos, disfrutando por más de 54 años. Cristo como pastor suple nuestras necesidades, ¿sí?, que llegamos a tener. Cristo como nuestro pastor, hermanos, nos da la vida eterna. Eso es lo que dice Él. Que Él, como oveja, fue llevado al matadero. Y delante de sus trasquiladores dice que enmudeció su boca. Cristo murió por usted y por mí. Y ahora ahí está como un pastor cuidándonos. Un pastor alimentándonos espiritualmente. Un pastor impulsándonos a no desmayar, sino a seguir adelante. Le hago una recomendación para terminar. Asegúrese de que usted es una oveja de Cristo. Asegúrese de que Cristo es su pastor. Asegúrese de que realmente lo que usted está disfrutando es el alimento que su pastor, que es Cristo, le está dando para que usted siga teniendo esta vida cristiana que está profesando, ¿verdad?, en la iglesia del Señor. Que Dios les bendiga. Les dejo este mensaje, hermanos. Ojalá que de algo sirva en la vida de cada uno de nosotros. Agradecido con el Señor, una vez más con los hermanos que en esta serie de temas ellos ya han terminado sus estudios. Ahora, hermanos, vamos a tener más estudios, ¿no? Otros estudios diferentes, otros sermones diferentes. Y claro que ya tenemos ahí la lista de sermones y de clases para el mes de marzo y parte del mes de abril, para que los hermanos que tengan a bien seguir apoyando a la iglesia con enseñanzas, sobre todo los hermanos varones en los cultos de adoración, hermanos, pues tomen parte de ellos, ¿sí? Que Dios les bendiga. Les dejo este mensaje. Vamos a cantar un himno. ¿Quién tiene el himno, hermanos? Vamos a cantar un himno. No es un himno de invitación. Vamos a cantar un himno, hermanos, que hable de que Cristo es el pastor. Mi Dios, poderoso Dios y Rey, desde el cielo es tu poder, y tú reinas ya, mi Dios, poderoso Dios. Mi Dios, poderoso Dios y Rey, desde el cielo es tu poder, y tú reinas ya, mi Dios, poderoso es. Mi Dios poderoso, desde el cielo, reina en el cielo, con sabiduría, mi Dios poderoso es. Dios poderoso, desde el cielo, reina en el cielo, con sabiduría, mi Dios poderoso es. Mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso.